Si nos ponemos reflexivos y prudentes, no deja de ser impresionante pensar cómo una sola persona puede con sus acciones e ideas dejar una huella indeleble en el mundo. No han sido precisamente pocos los individuos que han pretendido, o hecho, para bien, para mal o para peor, un cambio significativo que será recordado para siempre en el devenir de los sucesos. Si existe algo así como la trascendencia, diría que ello es de hecho lo más cercano. No obstante, en esta ocasión, quise enfocarme en aquellos sujetos que desde mi perspectiva, más han calado dentro de la historia de la humanidad. Soy Astra, y aquí te presento, los 8 personajes más influyentes de la historia. Johannes Gutenberg. Se trató de un inventor alemán del siglo XV, el cual revolucionó la comunicación y la difusión del conocimiento con la invención de la imprenta en el continente europeo. Su innovación permitió la rápida reproducción de textos y la creación de libros a una escala nunca vista, lo que transformó radicalmente la forma en que la información se transmitía, puesto que hasta entonces ésta solía preservarse en los monasterios, y su transcripción se hacía a mano por los monjes. Gracias a su aporte, se facilitó la difusión de ideas, el acceso a la educación y el desarrollo de la ciencia y la cultura, desempeñando un papel crucial en el Renacimiento y la posterior Reforma protestante. La imprenta de Gutenberg marcó uno de los inicios de la era moderna y sentó las bases para la democratización del acceso a la información. Buda. Si bien, no muchas personas verían adecuado colocar a Siddhartha Gautama en este conteo, dados los aspectos legendarios que rodean casi toda su vida, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que tiene un trasfondo real. Pero más importante aún, no se puede negar el impacto que este ha dejado, más que nada en los anales de Asia Oriental y Meridional, donde todas las sociedades de allí mantienen en algún grado respeto hacia el budismo. La sabiduría de Buda predicaba acerca de la compasión y del nirvana, un estado luminoso caracterizado por la liberación del sufrimiento, el apego y la ignorancia terrenales. Sin embargo, sus ideas y filosofía paradójicamente, han llegado al punto de influir en las políticas de ciertos países, lo que a veces ha traído en un extremo sorprendente y negativo, el menosprecio hacia ciertas minorías étnicas y religiosas. Edward Jenner. Pocas personas se puede decir que han contribuido tanto a los avances de la humanidad como el señor Jenner. Nacido en un humilde poblado en Inglaterra, y motivado por un deseo de ayuda genuino, Jenner basó sus investigaciones en la búsqueda de una cura para la enfermedad de la viruela, que durante tantos siglos afectó a nuestra especie. Creía firmemente que debía existir alguna alternativa al método usado hasta ese entonces para combatirla, la variolización, la cual en muchos casos aguardaba resultados fatales y sin garantías. Fue así como, gracias a la observación y la prueba, consiguió dar con el que seguramente haya sido el descubrimiento más salvífico que cualquier otro hombre haya podido haber hecho para la medicina: la vacunación. Si bien es cierto, su metodología actualmente sería percibida como poco ética, es imposible rebatir que su trabajo ayudó a entender cómo funciona el proceso de inmunización global. Karl Marx. Probablemente nos encontramos ante el personaje más controvertido del top. Y es que el pensador y filósofo alemán pasó a la posteridad por ser nada más y nada menos que el principal padre del comunismo. Muriendo como un autoproclamado apátrida, en la más absoluta miseria, y con apenas 10 personas asistiendo a su funeral, prácticamente nadie hubiese afirmado que sus ideas llegarían a afectar seriamente la vida de tantas personas. Sin embargo, así ocurrió, y gracias a ello, buena parte del mundo probó en carne propia las mieles del más grande experimento sociológico en las memorias del hombre. O, más bien, lo que algunos seres nefastos y retorcidos interpretaron al respecto, lo cual a menudo consistía básicamente en matar de hambre y empobrecer a millones, forzarlos a trabajar en condiciones infrahumanas o desterrarlos a algún campo perdido si acaso protestaban. Hay que decir que las ideas de Marx más temprano que tarde, llevaron al mundo a una auténtica confrontación entre polos ideológicos. Cristóbal Colón. El puesto que Colón ocupa en la historia no estará nunca exento de polémicas. Muchos dirían que él realmente no llegó primero a América, sino los vikingos o los originales habitantes nativos de allí, que murió creyendo que había llegado a las Indias y no a un nuevo continente, etc.
Lo cierto es que la llegada de Colón a las nuevas tierras fue un hecho central en la historia universal, puesto que ese sí significó un auténtico choque, ya no solo entre dos culturas prácticamente opuestas, sino entre dos mundos desconocidos. El descubrimiento acarreó a largo plazo la colonización de América, el diezmado de una buena parte de la población nativa por las enfermedades principalmente, la conversión en muchos casos forzosa a la cultura y religión dominantes, y el establecimiento real y por primera vez de los conceptos de mestizaje, comercio y difusión alimentaria a escala mundial. Mahoma. También conocido como el profeta, Mahoma empezó su predicación de un modo sumamente tibio y modesto, pero nadie podía predecir en ese entonces, el alcance que tendría para la posteridad desde el punto de vista religioso y, también por supuesto, el militar. Poco antes de su muerte en el año 632, y en casi una década, Mahoma había logrado unificar y someter toda la península arábica bajo una misma fe, el Islam, el cual a diferencia de cómo se estaban viviendo las cosas en la maltrecha Europa tras la caída de la Roma occidental, fue una importante cuna de numerosos conocimientos matemáticos, astronómicos, médicos y físicos en su alba. Los seguidores del profeta no fueron menos ambiciosos y avispados, por lo que menos de un siglo después ya habían conquistado el norte de África, la península ibérica e incluso buena parte de Asia meridional. Actualmente, a pesar de los diversos y horribles conflictos regionales y las divisiones de credo, el Islam es la religión con más rápido crecimiento en el mundo. Isaac Newton. Generalmente considerado como el físico más prominente de todos los tiempos, a Newton se le reconoce por constituir el culmen de la revolución científica. No es para menos. En sus diversos escritos, sobre todo en Principia Matemática, dejó constancia de sus descubrimientos acerca de la gravitación universal y las leyes de la mecánica clásica, las cuales durante más de 2 siglos se consideraron como los pilares fundamentales que permitían explicar todo en el universo, y aún en nuestros días resultan útiles para la enseñanza básica de la física en todo el mundo. De hecho, Newton fue el primero en demostrar que las leyes que rigen en la Tierra son las mismas que gobiernan los cuerpos celestes. También es recordado por haber desarrollado en buena medida el cálculo, un área de las matemáticas de invaluable y amplísimo uso en la ingeniería y demás saberes. Asimismo, por su profunda comprensión, integración y sistematización de los fenómenos naturales, Newton probablemente ha sido el más grande genio que ha vivido. Jesús de Nazaret. Pongámonos en el siguiente escenario. El hijo de un carpintero de una ciudad recóndita en Medio Oriente, que empezó a los 30 años a predicar itinerantemente acerca de ideas sumamente revolucionarias y pacifistas para la época, que consiguió que apenas un puñado de personas le fueran fieles hasta después de su brutal muerte a manos de gente que lo consideraba un agitador más del montón, y que de ahí se haya formado una religión con más de 2 milenios de existencia, capaz de incluso dividir la misma historia humana en 2 partes, parece un cuento de fábula. De hecho, numerosos filósofos e historiadores consideran imposible separar el cristianismo, principalmente de la cultura occidental. En el nombre de Cristo, imperios se han alzado y caído, guerras se han declarado, poblaciones enteras y otros seres reseñables han entregado sus propias vidas, avances artísticos, arquitectónicos e incontables descubrimientos en el ámbito científico y social se han producido. Los cristianos actualmente siguen constituyendo el grupo religioso mayoritario en el mundo, y continúan influyendo notablemente en la cultura, la idiosincrasia, las leyes, y el estilo de vida de buena parte de este. Ya sea que creas en Jesucristo y su mensaje o no, lo que ha representado para la historia humana en general es incuestionable.